Eh, bueno, mi grupo es Nelson Moreno García, Alejandro Rincón Lota, Cristian Suárez, Paola Noval, Camilo Romero y mi persona Federico Mora. Buenos días, mi nombre es Alejandro Rincón. A mí me correspondió el primer punto del taller, el cual era representar de alguna forma el corazón. Opté por la plastilina y seleccionar sus partes y pues las explicaré. Trataré de mostrarles solo con una mano para que puedan ver pues con más claridad del corazón. Cuando les vaya hablando de las partes, se las señalaré para que pues lo tengan con más claridad. Antes de empezar a mencionar sus partes, les hablaré acerca del funcionamiento, de la importancia. Ya, pues muchos ya saben, pero no está de más aclararlo. El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. Es como, por así decirlo, una especie de bomba que impulsa la sangre a todo nuestro cuerpo, a las arterias y a nuestras extremidades. El corazón de un adulto promedio es el tamaño de un puño. Traté de hacerlo lo más, como pueden verlo, parecido, siempre teniendo en cuenta que el corazón del hombre siempre es un poco más grande, suele ser un poco más grande que el corazón de la mujer. Eh, Cuando hablamos de las partes del corazón, tenemos que hablar de cómo está dividido. Mucha gente piensa que el corazón, si lo partiéramos, si lo abriéramos, es solo una bombita, por así decirlo, y ya no tiene como, por así decirlo, cavidades. Esto es erróneo, ya que el corazón tiene cuatro cavidades. Se dividen en la aurícula izquierda, la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. La aurícula izquierda se encuentra en esta parte. Hagan de cuenta que divide el corazón en cuatro, así como una X. Y la aurícula izquierda se encuentra acá. Es una de las cuatro cavidades principales del corazón. Y es en ella donde llega básicamente la sangre como, por así decirlo, llena de oxígeno porque es de acá donde llega, o sea, es que está conectado a los pulmones. La aurícula derecha ya sería pues esta parte de acá y también pues recibe, esta ya sería un poco diferente ya que recibe la sangre desoxigenada y ya que la encargada de enviarlo al ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo sería este que encontramos acá abajito, sería esta parte de acá. Ventrículo izquierdo es también una de las cavidades más importantes y recibe la sangre llena de oxígeno. Hagan de cuenta que la sangre llega por acá, chun, 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 y pasa por acá. Entonces llega pues la sangre básicamente llena de oxígeno, aquí llega a los pulmones. Ventrículo derecho, que sería el último ventrículo, sería esta parte de acá. Y también la válvula mitral sería la que separa, comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Es decir, que se encontraría acá separando básicamente estas dos cavidades. La válvula sigmoidea aórtica sería la que separa el ventrículo izquierdo y la aorta. ¿Cuál es la aorta? La vamos a ver más adelante, pero sería esta de acá que entra por acá. Entonces separaría esta cavidad con esta cavidad. La válvula tricúspide sería la que separa la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Es decir, que ahora se separaría acá esta cavidad de esta. Y la válvula sigmoidea pulmonar sería la que separa el ventrículo derecho de las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares serían esta que está en azul, que entrarían por acá, sería la que separa justo acá, que está acá, del ventrículo derecho, que es esta. Empezando con las venas, la vena cava superior es esta que ven acá atrás, esta, y es la que introduce la sangre sin oxígeno en el corazón o sea, ya después de haber recorrido como tal todo el cuerpo. La vena cava inferior, hagan de cuenta que saldría por acá, como si fuera de esta misma parte, pero de acá abajo. No la pude poner ya que era muy complicado que se quedara estática, entonces a cada rato se caía. Pero la vena cava inferior tiene la misma función que la superior, pero o sea, lleva la sangre a la parte inferior del cuerpo. Las venas pulmonares, que como les decía son estas, son las que traen el oxígeno, porque pues son las que están conectados a los pulmones. Pues nada, es básicamente eso. Son estas de acá, estas dos, y pues traen
llena como tal el oxígeno desde los pulmones, ya que llega al corazón. La arteria aorta, que es la que yo les estaba contando, que era esta de acá arriba, es la que esa, lleva la sangre del oxígeno al resto del cuerpo. Y por último, la arteria pulmonar, que sería esta de acá, esta azulita, sería la que lleva la sangre, la que no tiene oxígeno, a los pulmones para que sea oxigenada y de nuevo entrar por acá, por estas dos rojitas que les dije. Esto sería todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Cristian Suárez y hoy vamos a aprender el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va del comienzo de un latido hasta el inicio del siguiente. Un ciclo cardíaco dura 0,8 segundos y se divide en dos fases, que es el sístole y el diástole. En el sístole tenemos que es el periodo de contracción del corazón donde se bombea la sangre hacia el organismo. Aquí tenemos dos subfases que es la contracción isovolumétrica y la eyección. Ahora pasaremos a hablar del diástole, que es el periodo de relajación donde el corazón recibe la sangre. En esto tenemos subfases que es la relajación isovolumétrica, el llenado pasivo y el llenado activo. Ahora vamos a pasar a hablar de las subfases mencionadas anteriormente. Vamos a empezar por el llenado pasivo, que es en el momento en el cual las aurículas se encuentran llenas de sangre y su presión es mayor que las ventrículas. Esto permite que la sangre fluya y esto es gracias al gradiente de presión. Ahora vamos a hablar del llenado activo, que es cuando las aurículas se contraen y crean presión haciendo pasar la sangre al ventrículo y se sigue llenando este. Esto es gracias al sístole auricular. Ahora hablaremos de la contracción isovolumétrica. En este caso encontraremos las ventrículas completamente llenas de sangre, teniendo una presión mayor que el de las aurículas. Las ventrículas se encontrarán llenas de 120 mililitros de sangre. Hablando de la eyección, veremos cómo el ventrículo se encuentra completamente contraído, esto causando una presión en él y más conocido como el bombeo de sangre. Aquí se inyectará 70 mililitros de sangre. En el siguiente proceso, el corazón se relaja. Es por esto que se denomina relajación isovolumétrica. Ya cuando el ventrículo ha inyectado 70 mililitros de sangre, veremos cómo la válvula simoidea se cierra para que evite que la sangre se devuelva al corazón y continúe su camino por las arterias. Este proceso se desarrolla consecutivamente. Esto dura 0,8 segundos y es un proceso totalmente involuntario. Muchas gracias y ahora continuaremos con mi compañero. Federico Mora. Entonces yo voy a explicar tres puntos. ¿Qué es frecuencia cardíaca? Los voy a decir en el orden que los explico. ¿Qué es frecuencia cardíaca? Eh, Expliqué ventilación pulmonar y cuáles son sus fases. Y cuánto tarda un ciclo cardíaco si un sujeto tiene 74, 80 y 130 latidos por minuto. Entonces, como teníamos que ser creativos, entonces pues yo voy a hacer un pequeño rap, obviamente pues escrito, pero por mí. Yo voy a explicarles la frecuencia cardíaca en un momento. Son las contracciones del corazón por unidad de tiempo. Se mide en condiciones bien determinadas. Depende de la actividad que la persona haga. El corazón es como la música en lo lírico, ya que todo va en un suceso cíclico. Se mide por minutos y no por horas, y se puede medir desde la muñeca, el cuello y tórax. La ventilación pulmonar hace fluir el aire, los alvéolos a través de los actos alternantes. Aunque lo pienses, no es tarea sencilla. Intervienen la columna, el esternón y la costilla. La fuerza de retroceso elástica del pulmón, la tensión superficial la hace sentir mejor. Incluye la resistencia de flujo y todo esto conforma el balance de presión. La duración de un cíclico
explico, tú quieres saber, es muy fácil y hoy lo vas a aprender, pero solo yo lo explicaré una vez. Debes hacer una regla de 3, si no entonces yo me ajusto. 74 latidos dura 0,8 segundos, pero no es poco, en serio que no pegues brincos, porque 80 latidos son 0,75. Por último, sé que te tengo harto, 130 latidos son 0,4. Y ahora que ustedes ya entendieron, entonces en lo siguiente los dejo con mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Romero y voy a explicar los dos procesos de circulación en el cuerpo. Iniciaremos con la circulación menor. Esta consta de lo siguiente: el corazón derecho, visto de este lado, está lleno de sangre sucia o sangre rica en CO2. Este proceso inicia cuando el ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, bombea la sangre en dirección al pulmón, llegando a esta por los alvéolos. Los alvéolos limpiarán esta sangre y acá es donde se llenarán de oxígeno, es decir, pasará limpia y saldrá por las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda. Este es el proceso de circulación menor. Vale, ya explicada la circulación menor o circulación pulmonar, podemos proceder a explicar la circulación mayor o circulación sistémica. Este proceso de circulación mayor se le dice mayor porque es más largo y tarda más tiempo, puesto que tiene que pasar por todo el cuerpo. Inicia desde el ventrículo izquierdo, cuando bombea la sangre a través de la vena aorta, sale para todo el cuerpo y a través de los capilares por todo el cuerpo es que llega la sangre a los órganos y estos pueden limpiarse y soltar sus residuos. Esta sangre seguirá transportándose y llegará acá a la parte derecha del corazón por la aurícula derecha a través de las venas cava, y acá se completará el proceso. Entonces podemos concluir que la circulación tanto mayor como menor es un ciclo completo en el que la sangre sucia se limpia a través de los pulmones y se vuelve a transportar por todo el cuerpo para que de esta manera pueda alimentar todos los órganos y volver a limpiarse. Es un proceso de constante limpieza del organismo. Las principales funciones del sistema respiratorio son obtener oxígeno a partir de ambiente externo y proporcionar a las células y eliminar los organismos de dióxido de carbono produciendo por el metabolismo celular. Existen dos tipos: la inspiración, que es el movimiento que hace al entrar el aire a los pulmones, y la expiración, que es el movimiento contrario, o sea, la expulsión de aires. En la nariz es lo que entra por el exterior nasal y es filtrado por las fibras o pelos que limpian el aire. La faringe es una estructura situada en el cuello, revestida de membrana mucosa que conecta a la cavidad bucal y a las fosas nasales. La laringe es un conducto que permite el paso de aire desde la faringe hacia la tráquea y a los pulmones. Los alvéolos se encuentran al final de la ramificación de los broncocitos y son pequeños sacos que producen el intercambio de gases. Los bronquios, conducto tubular que produce el aire de la tráquea hasta los bronquios. Los pulmones, órganos que realizan el intercambio gaseoso con la sangre dentro del pulmón. El diafragma es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal cuando ésta se contrae. También la tráquea es el conducto que tiene forma de tubo y hace posible el paso del aire entre la laringe y las branquias. Bueno, yo soy Nelson Moreno.
y a continuación les voy a hablar sobre los volúmenes y las capacidades pulmonares. Antes de empezar con este tema, quiero hablarles un poco sobre el pulmón. Pues el pulmón, ¿qué es? El pulmón es un órgano parenquimatoso donde su función es ser como un globo, literalmente, ya que este se infla de aire y, y es el que nos permite un intercambio de gases a nivel albicicapilar para poder oxigenar la sangre y eliminar el exceso de CO2. Bueno, ¿qué pasa con los pulmones? Con los pulmones pasa que ellos no se inflan por completo ni se desinflan. Pues esto corresponde a cómo es o sea, cuál es el requisito que pide el cuerpo, y pues el requisito que pide es el que se necesitará para que ellos se inflen o se desinflen, de tal manera como les voy a explicar cómo consiste este juego. Y vamos a hablar de los volúmenes que tiene el corazón. Con esta gráfica vamos a empezar, donde vamos a evidenciar cada volumen que tiene la persona según la acción que realice. Vamos a ver primero el volumen de corriente, que apenas usa 500 mililitros, y de esta manera se evidencia en la siguiente acción por la persona. Pudimos ver en el video, la persona está en una forma neutra, pasiva, donde no está realizando ninguna acción. También podría estar durmiendo y tendría el mismo volumen corriente, que serían los 500 mililitros. Y acá podemos evidenciar cómo se maneja. Tiene la inhalación y al suspirar. Inhalación, suspirar. Y así consecutivamente. Como no hay acción, los pulmones tienen un volumen de corriente de 500 mililitros, el cual es muy poco. Reserva inspiratoria. Este va a ser lo contrario. Va a ser donde nosotros podemos acumular más aire al inhalar, como por ejemplo se hace al sumergirse en una piscina. Tú tomas todo el aire que puedes para poderte sostener más tiempo bajo el agua, y pues de esta manera vamos a evidenciar el cambio que tiene. Podemos evidenciar acá cómo al suspirar vamos a aumentar muchísimo más el aire, y esto equivale a 3000 mililitros. Es una cantidad bastante amplia comparada al volumen corriente, que eran solo 500, al inhalarlo y suspirarlo. A continuación les voy a mostrar un video donde intentamos simular el momento de inhalar por mucho más tiempo para que se pueda abrir más los pulmones y sostener más el aire. Volvemos con la gráfica, pero ahora vamos a pasar a el volumen reserva expiratoria. Bueno, este es todo lo contrario de el inspiratoria, donde podemos ver en esta parte es ese poquito de aire que tenemos después de realizar la inhalación para sostener el aire. Al exhalar nos queda un poquito, entonces ese poquito de aire, esa reserva, es este mismo. En el video anterior nosotros pudimos evidenciar a lo último cómo la participante respira en el último momento. En este cambian los mililitros a 1100 mililitros. Listo. Y ahora volvemos con la tabla ya para el último volumen que nos queda,
que sería el volumen residual. Este volumen está siempre constantemente porque es en nuestros pulmones de manera natural. Simplemente por respirar es muy parecido al primero, pero este nunca desaparece. El primero está siempre constantemente porque es en nuestros pulmones de manera natural. Simplemente por respirar es muy parecido al primero, pero este nunca desaparece. El primero, si nosotros hacemos un cambio, como lo evidenciamos en ciertos volúmenes, desaparecería. Este nunca desaparecerá. Este volumen solo desaparecería de una manera, y sería si morimos. Bueno, para pasar a la otra parte, ya pasamos los volúmenes, ahora vamos con las capacidades pulmonares. Ok, como tenemos 4 volúmenes, vamos a tener también 4 capacidades, donde iniciamos con la capacidad inspiratoria. Para agregar a este tema, las capacidades son el resultado de la suma de todos los volúmenes. Entonces, en la capacidad respiratoria vemos el volumen corriente más el volumen reserva respiratorio, que daría un total de 1500 mililitros. Como otra capacidad que podemos ver es la capacidad residual funcional. Esta es la suma del volumen reserva expiratorio más el volumen residual. El total de este sería de 2300 mililitros. Pasamos a la tercera capacidad vital. Sería una de las más importantes, o la más importante podríamos clasificar, ya que tiene la sumatoria de las 3 funciones de arriba: la reserva inspiratoria más la reserva expiratoria más el volumen corriente. Y por último pasamos a la capacidad pulmonar total, donde se manejan todos los volúmenes. Hola, mi nombre es Cristian Suárez y mi dato curioso es que el latido del corazón se sincroniza con la música que escuchas. Un dato curioso del corazón es que tiene vida propia. ¿Qué quiere decir esto? Que si es sacado de una persona sin vida, seguirá latiendo por sí solo hasta que se le acaben las reservas de oxígeno. Y esto se ve a sus impulsos, los impulsos eléctricos que él maneja. Como dato curioso, de los 35 billones de células que reciben sangre del corazón, solo los cartílagos articulares y las córneas de los ojos no la reciben.